Entonces les damos la bienvenida una vez más a este espacio que intenta acompañarlos y aportar a transitar esta situación y este contexto tan particular. Y la idea es comenzar a trabajar sobre la contextualización, la progresión y la profundización de los contenidos y de la enseñanza en relación a los cuadernillos que llegaron a las escuelas. Entendemos que hacer esta contextualización es fundamental y es importante para poder acompañar las trayectorias de los chicos y que realmente hayan aprendizajes significativos para ellos, ¿no? En primer lugar, me gustaría agradecer a todos y cada uno de ustedes por haberse sumado, tanto a los equipos TIC que nos acompaña desde que iniciamos esto. Este es el tercero de los encuentros que nosotras realizamos, esto que vamos a charlar con ustedes ahora. Tuvimos un primer encuentro con los equipos directivos, ¿sí? Porque la idea es que tengamos todos la misma mirada, y ahora estamos trabajando con ustedes, ya lo hicimos el miércoles fue el 27, con el primer ciclo, y ahora con ustedes que son del segundo ciclo, aunque sé que hay algunos directivos también que no han podido estar y están hoy con nosotros, porque la idea es unificar miradas. Así que gracias, Tere, gracias Lucas y Lizarraga, que también son los dos especialistas del TIC que nos están acompañando y que son los que nos resuelven todas las cuestiones tecnológicas, y que también están a disposición de ustedes si tienen alguna duda con los recursos que están utilizando y demás. Nos van a conversar con nosotras hoy Gladys Parodi, que es la ITR especialista en prácticas del lenguaje, y Rosa Vaca, nuestra especialista en matemáticas. Así que sin perder mucho más tiempo, le damos la palabra a Gladys. Gladys, te paso el mando, así que empezamos con prácticas del lenguaje. Perfecto, bueno, muy buenos días, colegas. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares a modo de reflexión en esta cuestión en torno a los cuadernillos que la Dirección General de Cultura y Educación está brindando a partir de tanto soporte de papel como también de manera digital, pero las intervenciones y reflexiones que vamos a hacer aplica a cualquier secuencia o situaciones que ustedes estén llevando adelante con sus alumnos. Si bien las orientaciones del cuadernillo atienden al enfoque de enseñanza de las áreas de prácticas del lenguaje, bienvenido sea que ustedes estén realizando propuestas que también estén planificadas. Voy a presentar el Power, ¿sí? Ustedes me dicen porque dejo de verlas. A ver. Cuando esté, me avisan, ¿sí? Cuando lo vea te aviso, Gladys, quédate tranquila. Bueno. ¿Se ve ahí? No, todavía no lo vemos. ¿Ahí? Ahora Ahí sí, empieza a aparecer. Ahora sí. ¿Sí? Bueno, sí, ahora sí. Perfecto. Ahí está, Bárbaro, perfecto, gracias. Bueno, avanzamos entonces. En este espacio de formación que nos convoca en torno a la contextualización, progresión y profundización de los contenidos de la continuidad pedagógica. En este caso vamos a abordar segundo ciclo de educación primaria, pero aplica también a la alfabetización inicial, ya que consideramos que hay niños, y sabemos, somos conocedoras que hay niños que no están alfabetizados de la manera convencional en segundo ciclo. Entonces, pensar en la alfabetización en estos tiempos a nosotros nos lleva a definir ayudas puntuales y sistemáticas, tanto en lectura como en escritura, que deban sostenerse en el tiempo. Entonces, presentar el enfoque de enseñanza de prácticas de lenguaje en este contexto de pandemia significa que yo lo que tengo que hacer es resignificar mis prácticas presenciales para poder ver qué puedo brindar de manera virtual, ¿no? De esta manera que estamos haciendo ahora. Por eso es fundamental en este contexto planificar en torno a ejes temáticos. Y hoy lo vamos a ver específicamente. ¿Por qué trabajar con ejes temáticos? Para que los chicos puedan profundizar a través de actividades, ¿sí? Y puedan trabajar en torno al mismo contenido a lo largo de varios días. También vamos a poder evidenciar la recursividad que sucede en este ida y vuelta de los cuadernillos. A diferencia de las actividades sueltas, la secuencia como modalidad organizativa, ¿sí? Promueve la progresiva familiarización con algunos aspectos relacionados. Por eso decimos que la secuencia didáctica, la secuencia de puede ser de una semana, de un mes, organiza las propuestas y es la modalidad organizativa vendría a ser sugerida para esta propuesta, ¿no? Para este tiempo de pandemia.
Los cuadernillos de práctica del lenguaje expresan una forma de organización y orientación de la enseñanza, entonces se diferencian las actividades sueltas. Si bien ustedes quizás están trabajando con otras secuencias de actividades o con otras propuestas que ya habían planificado, es importante que puedan conocer también cómo organizan los cuadernillos la enseñanza. Quizás pueden sacar algunas ideas, copiar algunos ejemplos, no es necesario que lo trabajen de manera completa, pero es una forma de poder evidenciar la organización, ¿no? En los cuadernillos, las prácticas del lenguaje, tal como ejes fundantes del diseño curricular de prácticas, conciben como objeto de enseñanza las prácticas mismas, el hablar, el escuchar, el leer y el escribir. Son objetos de enseñanza que tampoco en contexto de pandemia deberían faltar, ¿sí? Entonces pensemos y reflexionemos en torno a que a nuestras propuestas tengan situaciones en las cuales los chicos tengan posibilidad de hablar, de escuchar, leer y de escribir. Es importante destacar que el lenguaje escrito nos habilita a trabajar simultáneamente con el sistema de escritura. Acá nos estamos distanciando de trabajar con propuestas aisladas, con propuestas que tengan que ver con el avance en el sistema a partir del conocimiento de las letras, de trabajar con sílabas. No, porque a partir de un lenguaje escrito vamos a habilitar simultáneamente que los chicos vayan avanzando en el conocimiento del sistema y en la reflexión también del lenguaje. A partir de las inscripciones, evidenciamos que la mayoría de ustedes se están comunicando a través de los WhatsApp, entonces, y también de Classroom o Facebook. Entonces, una vez que ustedes definen el canal de comunicación, es importante este protocolo, ¿no?, de intervención, explicitar a los padres que estos espacios sociales se han transformado en plataformas educativas, debemos acordar institucionalmente qué contenidos vamos a priorizar en este periodo, ¿sí? Sabemos que no podemos trabajar todos los contenidos, por lo tanto debemos priorizar. ¿Qué es el lenguaje escrito que hablábamos recién, no es cierto? Decíamos que el lenguaje escrito va de la mano con el sistema de escritura. Es el lenguaje que alude a las características lingüísticas, que hace que esto sea una leyenda y no sea una fábula, que esto sea un cuento tradicional y no sea un cuento de autor. Son las características propias del género. Entonces, si pensamos en una secuencia didáctica organizada, debemos trabajar en torno a diferentes tipos de géneros que habilita el abordaje del lenguaje escrito, ¿no? Por ejemplo, poesías, cuentos tradicionales, de autor, fábulas, leyendas, para poder avanzar en el sistema de escritura. Un sistema de escritura que es concebido como una representación del lenguaje y no como un código de transcripción, no es fonema-grafema, sino que a medida que vamos abarcando a partir del lenguaje escrito, vamos a poder ir avanzando en el sistema de escritura. Entonces, las situaciones de enseñanza se deben proponer en torno siempre a la formación del lector y del escritor de literatura, ¿sí?, y la formación del estudiante. Entonces, ¿pero cómo avanza un chico en el proceso de la construcción de la lengua escrita? En las etapas iniciales de la alfabetización es importante trabajar con estos ejes temáticos. El trabajo con el nombre propio, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el primer soporte de marcas gráficas disponibles para los niños, las fuentes de información segura. Acá estamos hablando de alfabetización inicial, pero pensemos en un segundo ciclo que tenemos niños que no están alfabetizados. El trabajo con el nombre propio habilita que ellos puedan comenzar a conocer el sistema de escritura. Trabajar con textos versificados, hoy lo vamos a ver también, que segundo ciclo abarca la poesía, por lo tanto, si tengo niños que no están alfabetizados, yo puedo trabajar a partir del reconocimiento y localización de indicios textuales dentro de los textos versificados. Cuentos y canciones encadenadas, estos que van repitiendo, donde los chicos pueden anticipar qué va a decir el texto, para darles seguridad, para que puedan avanzar en sus estrategias de lectura. Trabajar con cuentos tradicionales, que tienen códigos y convenciones que solamente los cuentos tradicionales tienen. Cuentos de autor, presentar diferentes autores contemporáneos, ¿sí?, o de época. Y trabajar con leyendas. Fíjense la variedad de géneros que podemos abordar, ¿sí?, el aprendizaje del sistema de escritura y también el avance en el lenguaje que se escribe. Y pensemos en las situaciones didácticas de enseñanza y atendamos a esto, ¿no? Sabemos que las situaciones didácticas de enseñanza, como decíamos, se desprenden del hablar, escuchar, leer, escribir. Entonces, los niños escuchan leer al docente. En estas instancias de pandemia, ¿los chicos están escuchando leer al docente? ¿Sí? Es importante recuperar la voz del docente, ¿sí?, como modelo lector. Una cuestión puede ser que un adulto de la familia les lea, que un adulto de la familia pueda, sí, transmitirle, pero también es importante que el niño escuche leer al maestro. Hay textos que son extensos, que necesitan que el docente recupere, ¿sí?
Sabemos que tenemos niños que leen de manera autónoma en segundo ciclo, pero también es importante que puedan escuchar al maestro, que los niños lean por sí mismos, ¿sí? Y el gran desafío está aquí cuando tenemos niños en segundo ciclo que no leen convencionalmente. ¿De qué forma lo podemos hacer? Es importante destacar que los niños aprenden a leer teniendo conocimiento sobre el texto, si no, no pueden avanzar en estrategias de lectura. Entonces, vamos a suponer que estamos trabajando con un cuento intrigante en sexto año. Yo, docente, al niño que no lee de manera convencional, voy a enviarle un mensaje de voz, como a todos también, por supuesto, pero después voy a realizar ayudas puntuales con este niño. ¿Y de qué forma? Puedo transcribirle en un fragmento de este cuento intrigante, la primera parte en imprenta mayúscula, para que empiece a buscar indicios del texto. ¿Dónde te parece que dice el nombre de tal personaje? ¿Dónde te parece que comienza? ¿Dónde termina la historia? Sí, que vayan buscando indicios textuales, mientras está trabajando el mismo texto que trabajan todos sus compañeros. Los niños pueden dictar al docente, ¿no? Y pensando en esto, ¿no es cierto?, en esta cuestión de los que no están alfabetizados. Bueno, que podamos realizar una interpretación de un texto, que los niños dicten al docente o a un adulto que está en la casa la respuesta que iría, ¿no es cierto?, a una pregunta que voy a hacer de índice descriptivo, por ejemplo, y que luego lo copien con un sentido, ¿sí? ¿Por qué copian con un sentido? Porque ellos decidieron qué volcar en esta respuesta. Y la escritura por sí misma, las producciones escritas, es importante también que en estas instancias los niños puedan producir. Y ahora van a evidenciar cómo está organizada cada una de las situaciones que presenta el cuadernillo para evidenciar que los chicos escriben por sí mismos porque se encuentran con efectos que los mismos géneros producen. Y los niños narran o exponen oralmente ante un auditorio. O sea, hay instancias, yo sé que hay docentes que trabajan también mediante la aplicación de Zoom o que hacen Meet, como estamos haciendo nosotros ahora, y pueden los chicos exponer o narrar oralmente con sus pares, ¿sí? Discernir, consensuar, o a partir de una videollamada de 2 o 3 alumnos. También es importante que tengan contacto, porque realmente lo que los niños extrañan de la escuela, si bien también es al docente, es a sus compañeros. Vamos específicamente a los cuadernillos. El cuadernillo de cuarto año trabaja con poesías, fíjense, leer, escuchar, leer y escribir. Son secuencias que van sucediendo, ¿no? Y cuentos populares con engaños. Leer, escuchar, leer y escribir también. ¿Por qué se da esta situación? Porque en realidad la complejidad está puesta en que se presenta el género, ¿sí? Se trabaja sobre los efectos que produce este género y luego los chicos tienen que producir algo que el mismo género les brindó. El cuadernillo la primera entrega del cuadernillo de cuarto año también trabaja las mismas propuestas que quinto. Cuarto y quinto trabaja poesías. En la segunda entrega vuelve, ¿sí?, a unificarse cuarto año. Y en esta tercera entrega, que se unificó nación con provincia, que trabaja los mismos ejes temáticos, trabaja cuentos populares, ¿sí? Leer, escuchar, leer y escribir. ¿Qué cuentos populares se trabaja? Y trabaja El gato con botas, El traje nuevo del emperador, Perro de Males y El árbol de plata, ¿sí? En este caso podemos observar que hay una situación de enseñanza en la cual el niño en el primer cuadernillo tiene que poner el título y el autor del poema que el cuadernillo ha sugerido y fundamentar por qué la elección. Qué importante que esto se pueda retomar en alguna instancia de comunicación con los niños. ¿Por qué te parece que esta es la poesía que más te gustó? ¿Qué efectos produjo en vos? ¿Sí? Sabemos que no, con todos los niños no tenemos un contacto, pero podemos siempre con este mensaje esperanzador de que cuando volvamos a clase vamos a retomar, siempre esto, vamos a retomar. Entonces, ¿qué estoy pensando en prácticas de lenguaje? Estoy pensando en retomar géneros, ¿sí? En este caso, el segundo cuadernillo trabaja los cuentos con engaños, donde tienen que buscar los chicos las regularidades de los cuentos. Por eso presentamos siempre un género que tenga que ver con una clasificación. Cuentos con engaños, bueno, ¿qué tienen de común todos? Pero después cada uno tiene sus particularidades. Lo interesante acá está es que pues los niños tienen que producir un nuevo cuentos con engaños. ¿Cómo lo pueden hacer? Y tienen información, han escuchado o han leído, ¿sí?, varios cuentos con engaños. Es un ejemplo. El cuadernillo de quinto año también propone trabajar con poesías, escuchar, leer y escribir, y con leyendas latinoamericanas. Acá también se amplía ya la diversidad de géneros textuales. También leer, escuchar, leer y escribir en torno a estas historias. Son propuestas que tienen que ver con producción escrita, con una ida y vuelta al texto para interpretarlo, y también trabaja cuentos con engaños, ¿sí? Escuchar, leer y escribir. Si nos ponemos a observar la serie de cuadernillos y todas las entregas, podemos dar cuenta que hay una recursividad.
se trabaja sobre los mismos contenidos, pero se van profundizando, ¿sí? En este caso, quinto trabaja cuentos con engaños, que también había trabajado cuarto año, como un bloque pedagógico. En este caso podemos observar que los chicos tienen que buscar indicios en el texto y hacer un ida y vuelta de interpretación, de comprensión del texto. Pienso en aquellos niños que no están alfabetizados. Mi ayuda como docente debe ser puntual, ¿sí? Puedo leerles el fragmento, luego ellos pueden a mí dictarme o a un adulto dictar la respuesta para que después la copien con un sentido, ¿sí? Es importante esto, ¿no es cierto? También ese vínculo pedagógico con la familia, explicarles qué queremos que hagan y para qué. Yo voy a calmar las ansiedades con las familias cuando las familias sean conocedoras que lo que están haciendo los posibilita que vayan avanzando, ¿sí? En la comprensión de textos, en el sistema de escritura y en un lenguaje discursivo. Que todo tenga un sentido, que los chicos sepan que esto se retoma cuando volvamos a clase. ¿Sí? ¿Por qué? Porque después vamos a hacer una galería, porque vamos a hacer una recomendación, porque vamos a volver a reescribir entre todos. Que tenga un sentido, un propósito didáctico y comunicativo. En este caso también los chicos hacen un ida y vuelta, hacen un ida y vuelta con el texto. Comprensión e interpretación textual, ¿sí? Es hacia la formación y lector de literatura como hacemos nosotros cuando volvemos a los textos a buscar algo que nos interesó, ¿no? En este caso se trabaja con también cuentos con engaños. Pedro, el protagonista mentiroso, ¿sí? Donde hay una serie de preguntas para la interpretación, trabajar la ortografía, en este caso se trabaja la reflexión y sistematización de la lengua, y también releer para entender los engaños que provoca Pedro. Los cuentos con engaños de Pedro de Urdemales y también El traje nuevo del emperador, El gato con botas son muy interesantes para los chicos. Quizás sería uno de los géneros propicios para trabajar en segundo ciclo, a fin de que puedan apropiarse de las riquezas y lo que provocan ellos, los cuentos con engaños, y poder luego, cuando volvamos a clase, retomarlos. El de sexto año trabaja con cuentos inquietantes, ¿sí? También escuchar, leer y escribir. Mis intervenciones deben ser puntuales con aquellos niños que no lo pueden hacer de manera convencional. Poesías, escuchar, leer y escribir poesías. Entonces, el cuadernillo también propone que los chicos seleccionen. Fíjense que la situación parecida como la primera entrega de cuarto y quinto año. Por eso decimos que son contenidos que vuelven, ¿sí? que se profundizan y que tienen una interrelación. En este caso los chicos, sí, Marisa. Quedan un par de minutos. Listo, 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 ya voy cerrando. Entonces, podemos observar las diferentes propuestas que generan los mismos textos. En sexto año propone trabajar también con cuentos inquietantes, entonces se trabaja también biografía de los autores, formación del estudiante, se trabaja generar también un diario íntimo de uno de los personajes, se presentan ejemplos de diario íntimos, en este caso el de Ana Frank, ¿sí? ¿Cómo organizo la enseñanza? Siempre presento el recorrido. Voy a seleccionar qué quiero trabajar con mis alumnos, ¿sí? Voy a presentar el texto. A los chicos les voy a fomentar el gusto por la lectura a partir de mis decisiones. Consignas claras para los padres y para los alumnos, ¿sí? Y vamos a marcar los tiempos. Si bien el cuadernillo que se unificó de Nación presenta una organización temporal, la flexibilidad la voy a dar yo como docente que conozco a mis alumnos, ¿sí? Sabemos que en cada casa puede haber un dispositivo para 5 niños, entonces tengo que ser flexible. Y a modo de conclusión, es importante tener la planificación, por lo tanto yo tengo que priorizar contenidos que tengan un propósito didáctico, qué van a hacer y un propósito comunicativo, para qué van a realizar esto que decíamos siempre para poder retomarlos cuando volvamos a clase, atender las trayectorias educativas. Yo puedo trabajar sobre un eje temático, pero mis intervenciones van a ser puntuales con aquellos niños que están menos avanzados y también con aquellos que están también más avanzados para profundizar aún más. Esta comunicación que decíamos con los padres es fundamental, ¿sí? Esta doble comunicación, ¿para qué? Para lograr un vínculo pedagógico con las familias. Sabemos que los padres no son los docentes, pero yo puedo generar ese nexo entre lo que quiero que los chicos realicen y la ayuda que pueden brindar los padres. La contextualización de las prácticas de lectura y escritura se dan dentro de un marco que tiene que ver con las prácticas sociales. Hablar, escuchar, leer y escribir. La formulación de consignas claras, intervenciones docentes pertinentes y, por supuesto, no olvidarnos de la contención, ¿sí? Esta contención que también va a ir de la mano con una contención pedagógica. Bueno, muchísimas gracias. Cualquier cosa después respondo preguntas. Gracias. Gracias, Gladys, clarísima, como siempre.
Por ahí retomo 2 o 3 cuestiones nada más porque no quiero excedernos en el tiempo, pero bueno, esto que planteaba Gladys, de atender a no dar propuestas aisladas, y retomo esto de los propósitos didácticos y comunicativos, ¿no? Planificar pensando cuando volvamos a clase, ¿no? Que esto nos sirva como base para. Y ahí esta contención, no solo emocional y pedagógica, ¿no? Que está planteando de Gladys, que nos parece fundamental, y también ahí agregaría, pensemos que estamos ingresando a la intimidad, ¿sí?, de las familias, con lo cual tenemos que entrar con ciertos cuidados. Por eso nos parece que es tan importante la comunicación y el vínculo que podamos generar, ¿no? Teniendo en cuenta que estamos en un contexto en el cual estamos atravesados todos por distintas circunstancias y problemas, ¿no? que hacen a lo emocional y que uno no puede dejar de mirar en este contexto. Bueno, ahora se nos quedó quietita. Ahí está. Me estaba mareando ya la pantalla. Bueno, entonces la dejamos hablar a Rosa, que nos va a contextualizar los cuadernillos de matemática, y vuelvo a recordarles de dejar silenciados los micrófonos y que todas las consultas las realicen a través del chat, así cuando Rosa termina podemos responder a todas ellas. Rosa, todo tuya. Hola, hola. ¿Sí? Hola. ¿Mari? Sí, hola, Rosa. Sí, te vemos perfecto. Bueno, muchísimas gracias. ¿Pueden ver bien la presentación? Sí. Bárbaro. Bueno, muchas gracias. Bueno, buen día a todos. La verdad es que es un placer, como decía Gladys, poder acompañarlos en esta instancia, que para nosotros es una instancia fundamentalmente de acompañamiento, decirles aquí estamos, somos un equipo que quiere acompañarlos especialmente y poder tener a partir de este encuentro algunas conceptualizaciones, pero fundamentalmente algunas reflexiones y miradas sobre este tiempo de continuidad pedagógica, porque sabemos que el propósito fundamental que tenemos es el sostener el lazo con nuestros alumnos, poder sostener entre nosotros como docentes y la escuela, ¿no? Entonces, ese lazo que nos permite estar atentos a todo lo que los niños están transitando, a todo lo que les pasa familiarmente, listo, y también listo, lo que nos pasa ya a veo que se nosotros están en las propuestas anotando. que vamos Acá desarrollando y que vamos llegan realizando. la fila 20, no podemos llegar a todos, así que bueno, ya está. sí, pero viste, se los tenía que quiénes son los decir, niños chicas, que porque todavía si no era un lío. no podemos Yo había tener hecho una comunicación, cómo prueba, podemos me hacerlo. anoté Bueno, y son aparecí muchas las cuestiones que en el todavía formulario anterior. estamos en ese Bueno, sentido, listo, ya está. Nos buscando y vemos en caminando un rato. juntos, ¿no? Y en este caminar juntos, sin lugar a dudas que hemos tratado de desplegar todo lo posible para poder llegar a ellos. Y ustedes compartieron que tuvieron encuentros por WhatsApp, por Facebook, y estas comunicaciones manifiestan de alguna manera esa ida y vuelta que se va dando, ¿no? Ustedes mandándoles audios, mensajes, haciendo videollamadas, los niños compartiendo las fotos de sus trabajos, compartiendo también videitos entre ellos, las dudas que tienen por esos chats que muchas veces surgen. Es un tiempo de contingencia, es un tiempo, pero de contingencia también lo pedagógico, y que nosotros tenemos que considerar dónde estamos posicionados. Por eso, si nosotros nos posicionamos en un punto, lo vamos a hacer en nuestro caso a partir de los cuadernillos elaborados por provincia, que se enmarcan dentro de lo que es el diseño curricular, y que fundamentalmente tenemos que siempre tener presente la mirada, qué mirada de matemática tenemos nosotros. Para nosotros la matemática refiere al hacer la matemática, que ese aprendizaje tenga un significado, que el alumno pueda llegar a la resolución de problemas mediante el probar, el ensayar, el abandonar, el representar, el imaginar, el entender, el ensayar. Y bueno, muchas veces nos preguntamos, bueno, pero ¿cómo hacemos todo esto en este tiempo en los cuales no tenemos a los niños presentes, no lo tenemos que hacer a la distancia? Bueno,
Algo que nos puede ayudar a nosotros y mucho es poder establecer este plan de contingencia, los acuerdos institucionales con el equipo directivo, entre nosotros, los compañeros, los pares, cada uno de ustedes. ¿Qué es la mirada que tenemos que tener? Bueno, nosotros decimos, considerar siempre contenidos mínimos. Sabemos que no podemos avanzar en nuevos conocimientos, sino que con los conocimientos que los niños tienen, poder desarrollar nuestra propuesta. Entonces, tenemos que tener en cuenta la selección de contenidos que sean fundantes para el niño. Sí, por ejemplo, si nosotros avanzábamos y en 5º grado puedo considerar fracciones porque lo trabajamos en 4º, por ejemplo. Sí, tengo que tener en cuenta cuáles son los conocimientos previos que tienen nuestros niños. Este trabajo tiene que estar contextualizado y secuenciado en las propuestas que desarrollamos. No tienen que ser aisladas, sino que tienen que seguir una secuencia de trabajo, ¿no? Entonces, las decisiones que tomemos son esenciales relacionadas justamente a la continuidad. Podemos proponer actividades contextualizadas de lo que veníamos trabajando a clase y a la vuelta poder evaluar, o bien podemos ir nosotros avanzando sobre propuestas nuevas teniendo en cuenta, por supuesto, cuál es la relación y cómo voy a trabajar con los niños de acuerdo a la realidad concreta que tengo y al grupo que tengo, ¿no? Sabemos que una vía de comunicación con ellos fundamental es el juego. El juego para ellos están en la etapa del juego, en su etapa de juego, y para nosotros es fuente de aprendizaje. Entonces es un recurso excelente para poder trabajarlo desde una actividad central y que puede ayudarnos justamente como una herramienta didáctica. La resolución de problemas que siempre tienen que estar presentes en nuestras propuestas y que nos permiten a nosotros que los niños puedan asumir nuevos desafíos, pero que también, si bien puede ser algo en lo cual ellos se sientan de alguna manera inseguros, porque el desafío plantea esto, ¿no? Me salgo de mi zona de confort, bueno, pero tienen los conocimientos previos y con la ayuda de otros, de los compañeros que puedan en esta instancia y del docente, él va a poder llegar a la resolución. También considerar el apoyo que pueda dar la familia o no. Entonces, todo esto tiene que ser retomado a la vuelta a clase para justamente poder hacer la resignificación. En segundo ciclo trabajamos fundamentalmente lo que va a referir al cálculo mental, porque nosotros consideramos que el cálculo mental justamente hace referencia a lo que nosotros trabajamos para poder desarrollar estrategias de pensamiento en los niños, ¿no? El cálculo mental se diferencia del cálculo algorítmico justamente porque despliega toda una serie de desarrollos basados en una estructura totalmente distinta, un conjunto de procedimientos que el niño tiene que analizar, cuáles son los datos que se les brinda, los tiene que articular, sin recurrir justamente a un algoritmo preestablecido para obtener recursos exactos o aproximados. Y esto caracteriza la diversidad que se puede presentar en el cálculo mental y la riqueza justamente que tiene esto en lo que es el trabajo del niño. Nosotros tengamos en cuenta que también vamos a buscar dentro del cálculo mental la estimación a partir de el contexto que ellos puedan trabajar, como por ejemplo lo que es el trabajo con monedas, el trabajo con medidas, justamente para ir haciendo ajuste a lo que es la aproximación en la variedad que significan los problemas que nosotros le podemos presentar en el segundo ciclo. Y nosotros vamos concretamente a lo que son los cuadernillos de provincia. En la primera entrega estuvo organizado fundamentalmente, en la primera instancia, trabajo con número, muy fuerte, armar números. Armar números refiere a partir de juegos, poder hacer la construcción de la numeración, en este caso de números de 3 cifras, porque se trabajaba con 3 dados, y poder determinar cuál era el mayor, el menor, cómo lo podía anotar, cómo lo podía registrar con mis propios medios, cómo podría organizarlo a futuro en nuevas tiradas y con otras personas. También el juego por jugar.
fundamental que el niño pueda construir el juego, hacerlo por sus propios medios, por supuesto muchas veces acompañado con lo que son sus familias, un adulto mayor, y poder trabajar también el juego por jugar y luego la referencia a la cartilla, sin olvidarnos de esto. La cartilla es fundamental en lo que es brindarnos la igualdad de oportunidades para todos los niños. Nosotros sabemos que todos van a trabajar con esta propuesta. También lo que se refiere a el poder trabajar con la calculadora. La calculadora a nosotros nos ayuda mucho en la previsión de lo que va a ser el cálculo. El niño va a trabajar por sus propios medios, lo que es cálculo mental, y después va a remitirse al uso de la calculadora para la verificación. Nosotros sabemos que en esta instancia las validaciones las puede hacer el niño solo, que vendría a ser a través de la calculadora, con el maestro cuando entrega sus trabajos, sus propuestas, cuando puede compartirlas, o bien cuando tiene encuentros con otros niños con los cuales puede compartir en esas instancias. El uso de la calculadora en este momento, de alguna manera, es esencial para el trabajo con los chicos. En la propuesta que se brinda en la segunda entrega, trabajamos nosotros y se nos invita a trabajar con resolución de problemas en las cuales nosotros podamos de nuevo retomar lo que habíamos trabajado en clase y también compartir producciones entre todos y poder validarlas. Problemas de suma y resta para resolver y controlar los resultados con la calculadora, cálculos para resolver sin hacer la cuenta, juegos para adivinar un número, son propuestas que complejizan las desarrolladas en la primera entrega y que refuerzan el cálculo mental, estimación, el trabajo de verificación con la calculadora. En lo que se refiere a la tercera entrega, aquí tenemos, por ejemplo, un juego para adivinar números mediante la construcción del juego primero, y después el juego de jugar por jugar, y después recién vamos a lo que es el trabajo desde lo numérico, ¿sí? En la tercera entrega, las cartillas se organizan teniendo en cuenta la propuesta de nación e introduce un concepto que es el de proporcionalidad. Recordemos que en este caso es aconsejable siempre poder tener en cuenta todo lo que los niños conocen antes, con anticipación sobre este tiempo, y poder recién brindar nuevas propuestas. Entonces, problemas en las que se les brinde la información del valor de una unidad o pares de valores relacionados con los dobles, los triples, las mitades, el trabajar tanto el lenguaje coloquial como el trabajo con tablas nos va a ayudar mucho a poder organizar la propuesta y que ésta sea en forma secuenciada e ir pudiendo dar lugar a nuevas conceptualizaciones. Si se trabaja de esta manera, nosotros vamos a poder, por ejemplo, también trabajar lo que es la tabla pitagórica, ¿sí? Podemos trabajar la multiplicación rectangular, desde lo que los niños saben, ¿sí?, con sus propios medios, y después, por ejemplo, llegar a lo que sería este portador. Primero se lo podemos brindar, después vamos a ir construyéndolo, pero, por ejemplo, en esta primera instancia se puede trabajar hasta la multiplicación por 5, y a partir de ahí realizar nuevas conceptualizaciones. Perdón, Rosa, quedan 3 minutitos. Bueno, gracias, Mari. En la propuesta de quinto refiere al trabajo con números grandes que nos permiten a nosotros poder posicionarnos, como siempre decimos, en todo lo que es lo numérico y que da lugar a nuevas oportunidades de trabajo. Vuelve de nuevo el trabajo con la calculadora, ¿sí? El trabajo que se refiere también a todo lo que es la parte de anticipación en los problemas que nosotros vamos a considerar. En este sentido, es importante los textos que nosotros le podamos brindar a los niños, y a partir de ellos, siempre con cálculos sencillos, pero que refieren a números grandes, vamos a poder ir avanzando en lo que es la parte de no solamente la lectura, sino también la escritura de los números.
Para la segunda entrega, en quinto año, se plantean justamente problemas de suma y resta que complejizan lo que veníamos trabajando, se tienen que respetar, tengamos en cuenta los procedimientos y todas las posibilidades en cuanto a lo que ellos puedan realizar por sus propios medios, validar algunas producciones si es posible en instancias virtuales y siempre tener en cuenta la resignificación de lo aprendido cuando se regrese. En la tercera entrega hay una propuesta de trabajo con fracciones totalmente contextualizada que refiere al trabajo con, por ejemplo, en este caso, la relación de paquetes de yerba que hay de 1 kilo, de cuarto, de medio, ¿sí? Es decir, el contexto siempre está referido a lo que es la vida cotidiana del niño y que puedan trabajar ellos por sus propios medios, ¿sí? En la propuesta de sexto, recordemos que habíamos trabajado números grandes y vuelve de nuevo sobre lo que es el cálculo, la suma, ¿sí? Con problemas que se refieren más a números grandes y situaciones más concretas, con un vocabulario más acorde a la edad, pero también continúa avanzando sobre lo que es la parte del cálculo, cálculo mental, el uso de la calculadora. Y en la propuesta de sexto, en la tercera cuadernillo, se ofrece una propuesta totalmente contextualizada de lo que va a ser el número decimal, pero teniendo en cuenta que nosotros trabajamos en este caso con monedas y con medición, lo cual ayuda a que los niños puedan contextualizar la propuesta y que puedan tener una visión de lo que nosotros vamos a ir acompañando en ese proceso, ¿no? La multiplicación por 10, la división por 10, siempre son instancias que nosotros vamos a poder considerar en nuestro trabajo. Por último, algunas reflexiones finales que me parecen importante considerar, que es que en este tiempo el tema de la planificación no es lo mismo que cuando nosotros estamos en nuestra instancia presencial, por lo cual tenemos que tener muy en cuenta que vamos a organizar quizás semanalmente nuestra tarea y luego vamos a ir modificándolo, pero tiene que haber una previsión de lo que vamos a desarrollar. El tiempo en los hogares, que tiene una lógica distinta de cuando nosotros trabajamos, con lo cual también lo tenemos que tener en cuenta. Y un aspecto me parece importante en este tiempo es analizar las respuestas que vamos recibiendo por parte de los niños para apreciar la pertinencia de lo que nosotros propusimos y hacer de alguna manera una composición del lugar sobre el posible estado de conocimiento de nuestros estudiantes. Y nosotros, al recibir esas propuestas, poder hacer los ajustes en este periodo de aislamiento de acuerdo a las necesidades que vamos detectando. Bueno, la propia contingencia es lo que nos desafía a una permanente revisión de la enseñanza y del aprendizaje, nos convoca justamente a analizar cuáles son esos procesos sobre los cuales vamos construyendo, a definir nuevas condiciones, nuevas que van a ir, digamos, de la mano de nuevas tareas, pero que no sean sobrecarga para nadie y que nos pueda permitir a todos poder tener igualdad, democracia y calidad en nuestro sistema educativo. Muchas gracias. Gracias, Rosa. Muy clara. Acá ya empiezan a aparecer algunas preguntas que vamos a ir retomando ahora. Y acá pregunta Marcelo, si sigue siendo una profundización de contenidos y no contenidos nuevos, ¿no? Y esta es una de las preguntas que también apareció en los formularios que ustedes completaron, que también preguntaban esto, si era cómo profundizar los contenidos en este contexto, si era importante o no tomar contenidos nuevos o profundizar los que ya se venían trabajando. Y ahí no sé cuál de los dos quieren. Bueno, con respecto a... Las dos vamos a poder hablar de esto. Sí, con respecto a prácticas del lenguaje, la circular técnica 1, emitida por la Dirección de Educación Primaria, bien especifica que son contenidos que los chicos ya conocen, ¿sí? Trabajados de una forma en nuevos contextos y profundizados. Por eso la recursividad de los ejes temáticos y contenidos de las prácticas del lenguaje. Se trabaja sobre los mismos contenidos, pero se van profundizando, ¿sí?
El abordaje de nuevos contenidos implica tener que considerar a la familia como docente, porque es complejo ahí la situación. Entonces, ¿cómo podemos trabajar nuevos contenidos cuando no está nuestra intervención docente? Si bien el vínculo pedagógico con la familia tiene que estar, es complejo si debemos enseñar contenidos nuevos. Sí, en matemáticas justamente lo mismo, nosotros nos posicionamos en la circular número 1, en este caso, como dice Gladys, que ustedes tienen conocimiento, y en matemática lo que tenemos que hacer, especialmente en el segundo ciclo, es retomar lo que los chicos saben, y a partir de ahí poder, contextualizando la propuesta y secuenciándola, eso es un poco lo que nosotros proponemos, poder ir haciendo avances. Por ejemplo, en cuarto grado quizás voy a ver el tema de, voy a trabajar suma y resta, por supuesto, puedo dar inicios de la multiplicación, pero de la multiplicación por sus propios medios, con material concreto, como ellos puedan resolver. Entonces, en ese caso, nosotros no podemos avanzar si todavía, o sea, no tenemos la seguridad que todos los niños tienen el contenido apropiado, ¿no? Y, por ejemplo, en la propuesta de fracciones, fíjese que aparece recién en quinto grado, cuando nosotros primero sabemos que hemos estado trabajando desde cuarto grado las fracciones, entonces recién, y en sexto decimales porque sabemos que recién, pero siempre posicionados en lo que es cuadro de números, trabajo en base 10, que es fundamental para nosotros, los cálculos, el cálculo mental, la calculadora para lograr la validación de las producciones. O sea, siempre trabajar de alguna manera también las estrategias que nosotros queremos ir afianzando en nuestros niños, ¿no? Las estrategias de pensamiento, no solamente avance de contenido, afianzar estrategias. Ahí puedo agregar algo, si les parece. Digo, los que nos vienen planteando desde nuestras coordinaciones pedagógicas es por ahí no tanto centrarnos en contenidos nuevos, sino ir sentando las bases para cuando volvamos poder ahí sí avanzar con algunas cuestiones nuevas, ¿no? Alguna pregunta que por ahí apareció en los formularios, que creo que está bien dirigida a Gladys, ¿cómo orientar a los docentes en la alfabetización inicial cuando casi no vieron a sus alumnos? Es una de las preguntas. Y la otra que también plantean es cómo seleccionar las actividades adecuadas para que ellos las resuelvan lo más autónomamente posible, ¿no? ¿Qué consejos podrían tener a la hora también de priorizar contenidos? Bien, si estamos hablando de un segundo ciclo, ya los alumnos tienen cierta trayectoria en la escuela, por lo tanto podemos también estar en comunicación con la docente que tuvieron el año anterior. Es complejo, sí, cuando no conocemos a los alumnos, pero yo calculo que a esta altura, y la intencionalidad también se está puesta en las propuestas que hemos brindado, ya tenemos cierta información sobre el avance de los niños, el conocimiento de la construcción, ¿no es cierto?, del sistema y del género. Me parece que atender a las particularidades habilita que los chicos puedan seguir avanzando, que es complejo y sí sabemos que en este contexto es muy complejo atender a las particularidades, como también preguntaba Anabela, ¿no es cierto?, dentro de la heterogeneidad de un grupo, ¿no?, y en este contexto, pero las ayudas puntuales son los que habilitan a que ellos puedan seguir avanzando. Es importante, a partir de algunas situaciones que brindemos, de ir observando y de ir evaluando el proceso, no de la enseñanza, sino de cómo ellos van avanzando, preguntándoles si lo hicieron solos, si tuvieron una ayuda, cómo les resultó la propuesta, para ir teniendo ciertos indicios de que en conceptualización se encuentran. ¿Cuál era la otra, Mari? ¿Cómo profundizar los contenidos en este contexto? No, ¿qué consejos se podían tener en cuenta a la hora de priorizar los contenidos? Claro. En torno a prácticas del lenguaje, tenemos que pensar en contenidos que los chicos tengan que transitar a situaciones didácticas y los ejes fundantes, ¿no? Hablar, escuchar, leer y escribir. Son 4 instancias que no podrían faltar. Sabemos que la producción escrita es sumamente compleja, pero debe haber situaciones también donde los chicos tengan que producir. Es importante esta comunicación con la familia y brindar la posibilidad de que el padre sepa que tiene que habilitar el espacio para que los chicos también se equivoquen, que si bien es un proceso de construcción, para ellos es una escritura irregular, una escritura incompleta, pero bueno, validar todo el proceso y siempre estar valorizando los avances. No sé si algo más quedó por contestar.
Sí, quería retomar sobre el tema de la heterogeneidad, que también lo plantearon para matemática, Anabela, y estos consejos para priorizar, ¿no? Sin lugar a dudas que la heterogeneidad en el aula, desde ya es un tema que nosotros siempre lo tenemos en cuenta, y por eso era la importancia de los trabajos y trabajos grupales, y muchas veces volver a organizar esos grupos, para poder acompañar a todos y que se puedan ayudar en el proceso de la construcción del conocimiento, que es un poco lo que nosotros desde el área matemática buscamos, y qué es lo que aporta cada uno. Entonces, en este sentido, lo que estamos posicionados en segundo ciclo, pero tengamos en cuenta que quizás hay niños que todavía necesitan, por ejemplo, del material concreto para trabajar. Hay otros que quizás ya lograron estructuras de cálculo mental porque trabajaron mucho en base 10, en cambio hay otros que no, que todavía están necesitando, no sé, para hacer una multiplicación, un problema de multiplicación, que no le doy el algoritmo, no le digo tienes que hacerlo con el por, ¿sí? O con la división tradicional, no, sino que lo tiene que hacer por sus propios medios. Entonces, esto lo tenemos que respetar. Si el niño lo puede hacer con los palotes y llega al resultado, si el niño lo puede hacer con un dibujo, con un gráfico. Es difícil, sí, lógicamente, porque voy a tener una variedad, pero es la variedad que tenemos en el aula. Entonces, cuando volvamos a encontrarnos, todo eso tiene que ser recopilado, trabajado, resignificado. Importante que los niños guarden sus trabajos, los puedan tener a sus trabajos, también enviarle fotos y ustedes poder ir haciendo un seguimiento de eso que va el niño trabajando, ¿no? Para ir dándole alguna orientación especial para aquellos niños que ustedes ven que quizás están más retrasados, digamos más retrasados en el sentido de decir quizás no lo está pudiendo todavía hacer en el tiempo, y animarlo a que lo haga, pero que lo haga como pueda. Esto es la intención que tenemos. Y recuerden que desde ya se habla de un periodo lectivo 2021, con lo cual esto va a ser totalmente retomado por los docentes de este año y también del año próximo. Y los consejos para priorizar, siempre centrado en los contenidos fundantes. O sea, si vuelvo a repetir algo de hace un momento, o sea, no puedo abordar en un cuarto grado fracciones si no lo trabajé en tercero. O sea, tengo que estar posicionado primero en los saberes que los niños tienen para que a partir de eso poder ir avanzando. Y esto es fundamental en el plan de contingencia que ustedes tengan que considerar con sus trabajos de pares del directivo. Acá están preguntando también si se pueden ofrecer actividades diferenciadas. ¿Sí? No sé qué estará entendiendo Magali por actividades diferenciadas. Claro. Ahí tenemos. Bueno, sí. ¿Tengo abierto el micrófono? ¿Sí, no? Sí. Está bien, está bien. En realidad nosotros trabajamos con actividades contextualizadas, ¿sí? Configuramos aquellas propuestas. Por eso decimos, trabajamos con los mismos ejes temáticos, con los mismos textos, con las mismas consignas, pero van a ser con ayudas puntuales para aquellos casos que estén menos avanzados y de una manera autogestiva para aquellos que estén más avanzados. No damos actividades diferentes, así como también estamos pensando que tampoco podemos dar propuestas diferentes a los niños que están recibiendo el cuadernillo junto con el bolsón de comida, que aquellos niños que tienen conectividad a partir de WhatsApp, ¿sí? Si estamos hablando, como decíamos en el encuentro pasado, de justicia curricular, los chicos tienen que tener las mismas posibilidades de abordar los mismos contenidos y los mismos ejes temáticos. Si vamos a entregar cuadernillos a los niños que no tienen conectividad, los alumnos que están trabajando de manera virtual con el docente deben trabajar los mismos contenidos y los mismos también textos, porque después, si pensamos en la vuelta a clase de retomar, ¿cuál es la decisión que vamos a tomar? ¿Aquellos que trabajaron los chicos lo que dijimos como criterio en el cuadernillo o aquellos que trabajamos de manera eso virtual? supone algún trabajito Yo puedo contextualizar, extra, puedo situar, puedo profundizar, en articulación y en coordinación pero con los la ejes deben tutora, ser los que ahora te mismos y los paso contenidos quién deben ser sería, los mismos. ¿Sí? y bueno, y de Así pensar que no hablamos de también actividades diferenciadas, sino contextualizadas, ¿no? Con intervenciones pero puntuales, si ustedes precisas. están dispuestas no habría problema. Eso por Exacto, un lado, lo y por mismo otro, por para favor, matemática, que suban tener el siempre trabajo, presente, indiquen a veces se perfectamente con presentan quién lo hicieron situaciones y en las cuales los qué niños, aula, para lógicamente, que se nos tienen pueda pasar esa data. la construcción del pensamiento matemático sabemos que es un largo proceso, larguísimo proceso, y algunos que es más fácil, ¿sí?, por su conocimiento, pero también por sus habilidades y destrezas propias, y en cambio hay otros niños que les cuesta más, esto lo sabemos. Entonces,
tenemos que tener en cuenta justamente esto, ¿no? Como dice Gladys, bueno, y vuelvo a repetir, el que necesite material concreto, el que necesite hacerlo con dibujos, ustedes lo van a leer, lo dicen las cartillas, además, atender a esto, ¿no? La diferencia va a estar en esto, de que tengo que ofrecerles la variedad de posibilidades para que ellos puedan resolverlo como ellos puedan y respetar eso, y eso después es lo que uno trae. Y aquí compartía también, a ver, retomo, Anabela, lo que decía es que había armado grupos homogéneos y planteo de actividades para que se presente un desafío para ellos según el nivel de comprensión. Esto sirve, Anabela, vos sos la que está frente al curso, frente al grupo de alumnos, vos sos lo que las conoces o que has estado en relación con otros colegas para poder organizar la propuesta. La verdad es que hoy nosotros no podemos decirle a ustedes, no, está mal lo que hacen, esto no, esto sí. Creo que cada uno está haciendo grandes y enormes esfuerzos como para poder llevar adelante y sostener, ¿sí? No solamente poder establecer el lazo, sino sostenerlo. Si estos grupos homogéneos, como vos lo planteas, tener en cuenta un poco lo que dijo Gladys, lo que te estoy diciendo, ¿no? Darles las mismas oportunidades a todos. Nosotros no podemos establecer que a unos les damos una cosa y a otros no, ¿sí? Quizás lo vamos a organizar en cuanto a que hay niños que les voy a dar las oportunidades, o sea, les voy a dar las mismas actividades, pero hay algunos que sé que me van a hacer como puedan, ¿sí? Y voy a retomar, y hay otros que sé que van a seguir avanzando con algunas otras estrategias de pensamiento. ¿Sí? Sí. ¿Le puedo contestar a Anabela después? Sí, gracias. Perdón. No, yo comprendo a qué se refiere ella con armar grupos homogéneos. En prácticas de lenguaje, para que los chicos vayan avanzando tanto en el conocimiento del sistema como en el lenguaje que se escribe, conformamos grupos los más próximos de niveles de conceptualización. Si la intencionalidad de Anabela es que los chicos avancen, ¿sí? Me parece que es ideal la conformación de grupos próximos. Qué bueno, qué interesante que vos puedas armar dentro de la diversidad que tenés en el aula, como harías en clase, que puedas armar pequeños grupos para que puedan ir avanzando. Sumamente interesante. La propuesta debe ser la misma, tus intervenciones seguramente son diferentes en los distintos grupos, pero lo interesante y lo importante es esto que decía Rosa, ¿no? La justicia curricular. A todos las mismas propuestas, a todos los mismos contenidos, y ahí vamos pensando en la diversidad del aula. Pero sirve todo lo que vos consideres que habilita que los chicos vayan avanzando, pero bienvenido sea, porque también, como siempre decimos, no tenemos la respuesta nosotras, ¿no? Estamos aprendiendo y construyendo a la par de ustedes, Por acá también están preguntando, dice que los cuadernillos vienen con fechas, pero si podían abordarlos desde ahora. Y otras de las preguntas que aparece en base a lo que recién habían preguntado, si se les puede enviar más tareas, si se les piden más tareas, si se pueden enviar más. Sí, bueno, con respecto a los cuadernillos que vienen, la tercera entrega está organizado de una manera que ya Nación lo había determinado así. La flexibilidad pasa por cuenta del docente, las decisiones didácticas las tomamos nosotros. En práctica de lenguaje los contenidos son recursivos, por lo tanto, que estemos trabajando con un tercer cuadernillo, que estemos trabajando todavía con el primero, en este caso estamos trabajando en los mismos ejes temáticos. Por eso se repiten. Si pudiéramos tener todos los cuadernillos sobre la mesa, van a dar cuenta de que los ejes y los contenidos son los mismos, solamente que se van profundizando. Así que no se desesperen con que vamos por la segunda entrega y ya salió la tercera entrega, porque en realidad no son con un grado de progresión, sino con un grado de recursividad. ¿Sí? Exacto, lo que pasa es que los cuadernillos que vinieron ahora en la tercera entrega están muy marcada con, bueno, el lunes tal cosa, el martes tal otro, el miércoles tal otra. Estos son tiempos, recordemos, no son los tiempos ni del aula, es un tiempo totalmente de la virtualidad, que es totalmente distinto, ¿sí? Entonces, ustedes son los que tienen que organizar la propuesta en equipo, y muy fuerte aquí el equipo directivo y docentes trabajando juntos como para organizar la propuesta y ver qué es lo acorde, qué es lo apropiado en este tiempo, qué es lo que le puedo pedir en este momento y no llenarlos de tarea.
no, la actividad que le propongamos que sea realmente significativa para los chicos y que puedan realizarla. Y recuerden que están atravesados por muchas otras realidades. Ellos en su hogar, como decíamos, quizás hay un solo celular en la casa, o las entregas, o cómo vamos trabajando. Entonces, bueno, los tiempos son distintos. Si nosotros tuviéramos que decir, bueno, la propuesta en general es una propuesta que desarrollo en el aula, pero bueno, voy teniendo en